emprendimiento y cuando uno sobre todo revisa los trámites que tienes que pasar y superar, ya aparte de la cantidad de obstáculos que la misma sociedad te pone, híjole, emprender y seguir el camino y tener un negocio exitoso es sumamente admirable. Es sumamente admirable y checando también las cifras, es impresionante la cantidad de negocios que surgieron un poquito antes de la pandemia, pero que se mantuvieron durante la pandemia y que ahorita siguen, porque se mantuvieron alrededor de 300,000 nuevos establecimientos en pie. Y esto también nos hace hablar de todos los negocios que en la pandemia pues quebraron, ¿no? También producto de la pandemia, pero también producto de un tema de falta de interés y falta de dinero. Y de apoyos, claro. Hay que decirlo. Y hablando de apoyos, el informe de la Asociación Mexicana de Emprendedores, en su radiografía del emprendimiento en México más reciente, que es la del año pasado, encontró que 7 de cada 10 empresas no ha recibido apoyo de alguna institución pública o privada para desarrollarse o fortalecer su gestión. Esto refleja la cualidad autodidacta y autogestiva de las personas fundadoras de empresas y también plantea retos para las instituciones que promueven el fortalecimiento de la gestión empresarial. Y hay un montón de historias de éxito que surgen alrededor de la pandemia. Platicábamos el fin de semana cuando preparábamos el programa de esta señora que se puso a cocinar, hablando de galletas y postres y pastelitos, y los salió a vender a la calle, a la banqueta de su calle, de su casa. Y conforme fueron avanzando los días de encierro y demás, veíamos filas y filas y filas, y ahora es una exitosa repostería. Y así con un montón de emprendimientos que no necesariamente han recibido apoyo, aunque hay que decir que hay apoyos gubernamentales y también hay muchísimos semilleros de empresas privadas que apoyan muchísimo y que convierten a los empresarios apoyados después en mentores y demás, y que tienen un modelo sumamente exitoso, pero quien emprende en México particularmente y en varios países del mundo, pero lo que nos importa y nos preocupa es México, es bien complicado. Bien complicado. Las redes sociales juegan un papel muy importante y lo vemos con muchos negocios como el que mencionabas, Dani, que en la pandemia gracias a las redes sociales también se hicieron muy populares y muy famosos, pero pues no todos son las redes sociales, ¿no? Está con nosotros Arlene Ramírez, ella es fundadora de Branketing Consultores Asociados, es business mentor, justamente hablando de eso, es académica y además lo más bonito es que ella misma es emprendedora. ¿Cómo te va, Arlene? Bienvenida. Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Platicaba con unas personas que le saben mucho al tema en caso del emprendimiento y me decían del enorme porcentaje de ideas que se quedan en ideas, ¿no? Tú dices, yo voy a poner un negocio de galletas, pero van a tener la particularidad de que te las llevo a tu... Y en las primeras pláticas que empiezas a tener, en estos famosos pitches que empiezas a tener para platicar quién te va a dar lana, tu business plan, ahí se quedan un montonal de negocios, o mejor dicho, de ideas que podrían convertirse en negocios exitosos. El 60% de las ideas se quedan en el tintero. Y lo más triste de esto, Daniel, Vivi, es que generalmente los mexicanos y a las mexicanas no nos educan para emprender, nos educan para ser empleados, para buscar un trabajo. Estamos en la universidad y lo primero que nos preguntas no es ¿en dónde quieres trabajar? Muy pocas universidades impulsan el espíritu emprendedor y eso entonces va mermando no solamente la capacidad de innovación, sino también el hecho de que no podamos impulsar quizá todas las ideas y bueno, el destino finalmente de grandes ideas y de grandes proyectos se quedan justamente pues ahí esperando a que alguien las descubra. Por falta de recursos, por falta de, digamos, iniciativa de quien tiene la idea, por los trámites. ¿Cuál es la principal razón por la que un chavo, una chava o una persona en general, no importa la edad, dice, no, ya, luego? Mira, son 3 factores importantes en mi experiencia. El primero es la falta de financiamiento, ¿no? No hay, la mayor parte de los emprendedores y emprendedoras empezamos con nuestro propio capital y empezamos quizá con cero capital. Sí, ¿no? Sí, tu propio capital es cero, ¿no? Y entonces a lo mejor empezamos, ahora lo ha facilitado mucho el marketing digital y los marketplaces en Facebook, en Instagram, pero en realidad necesitas invertir, entonces eso es uno. El segundo es que es muy caro abrir una empresa. Mientras en Estados Unidos una empresa la abres en 3 a 5 días con 0 costo por trámites, porque en los Estados Unidos pues los trámites para abrir una empresa no cuestan
cuestan los permisos, después las certificaciones, las incorporaciones a las cámaras y demás, pero de entrada el trámite es totalmente gratuito, igual que en la Unión Europea. Y en el caso de México, pues tú sabes, un acta constitutiva por lo menos cuesta 15,000 pesos, por ejemplo, y el ¿no? tiempo que y el tiempo que tarda. Y si entonces, necesitas al coyote que te ayude. Así pues, es. no, Entonces, por un lado, pues esa parte de desincentivar, ¿no? Y en tercer lugar, pues que tristemente no hay como tal un fondo, ¿no? O un instituto, lo había el Instituto del Emprendedor, ¿no? Que empezaba como a reconocer y a impulsar y demás, pero en realidad las incubadoras de empresas en México son particulares y todas cuestan, ¿no? Entonces, pues en realidad no hay una estructura de acompañamiento que requieran los emprendedores. Incluso las startups ahora en México surgen, pues incluso con asesoría del extranjero o con asesoría de alguna cámara, pero en realidad pues falta esa estructura en México. ¿Tú dirías entonces, Arlene, que ahorita es más difícil o más fácil emprender en México? Pues mira, paradójicamente, los mexicanos somos tan resilientes, ¿no? Que a pesar de eso, 7 de cada 10 mexicanos tenemos un negocio o tenemos una... ¿7 de cada? De cada 10. ¡Wow! Entonces, si bien vendemos lo que podemos y entonces... Esto incluye la economía informal. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso te habla de una cultura emprendedora. O sea, finalmente de todo el universo emprendedor, 34% somos mujeres. Entonces, te habla, por supuesto, está la necesidad, eso es indudable, pero además vemos en el emprendimiento como un dinero extra, no la apuesta de vida, ¿no? Y entonces, de alguna forma, toda esta cultura de emprendimiento va permeando más hacia él. Bueno, emprendes porque no tienes de otra, porque ya no tienes trabajo o porque a lo mejor realmente tienes mucha necesidad y buscas, ¿no? Hacer otras cosas, pero no en realidad conformar un negocio, una empresa. Muy pocos emprendimientos saltan del emprendimiento hacia la empresa bien constituida. ¿Quién eres, Arlene? Platícanos un poco de tu historia. Bueno, pues yo soy Arlene Ramírez Uresti, soy analista internacional, escribo para Forbes en México, pero también soy profesora de la Ibero, doy clases de negocios internacionales, ¿no? y de dirección de negocios. Y yo justamente llegué al emprendimiento, pues porque me gusta, pero además por un momento de vida. Tengo una empresa, ¿no? Se llama Branketing Consultores Asociados, es una empresa, una SADCB, somos parte de Coparmex Metropolitano y soy mentora de empresarios. Lo que nuestra principal línea de negocios es la implementación de normas. Y a nosotros nos surgió la idea del emprendimiento de esta línea en particular, porque sabemos que hay mucha gente que necesita la ayuda y no puede pagar grandes consultorías, o sea, no puede pagar a las marcas internacionales que acompañan a una empresa con el business model Canvas, no con la propuesta de valor, con un benchmarking. No, ya empiezas a oír eso y dices, gracias, sí. cocino galletas para mis amigas. Exacto, ¿no? Pero en realidad, fíjate que yo he tenido grandes experiencias, me ha servido mucho para poder entender la gran necesidad que hay, sobre todo en el emprendimiento femenino. Cómo poderle dar una perspectiva de género al emprendimiento e impulsar los proyectos de las mujeres, ¿no? Entonces, así nació Branketing, nació junto con ello, pues una escuela de idiomas en línea, antes de la pandemia, que llegó la pandemia. Uf, y entonces se despegó muchísimo. Pero lo mejor de todo es que quizá llegamos de emprendimiento a la fase ya de empresaria, pues no solamente viendo la necesidad, como tú decías, de la pandemia, mucha gente perdió su trabajo, pero también muchos negocios se quedaron totalmente desprotegidos. Tú decides fundar una compañía, digamos, desde cero, y llegó un momento en el que dijiste, se acabó, yo ya no voy a seguir. Por supuesto. Cuéntanos un poquito. ¿En qué año estamos? Estamos hablando de 2018. Ok. A poquitito antes de la pandemia. Poco antes de la pandemia. Tú dando clases. Sí, y trabajando además. Para mí, la idea, digamos, de tener un negocio siempre existió. Mi papá siempre ha tenido una empresa en la industria textil, tiene 40 años, y es una de las personas más resilientes que yo conozco, porque, sabes, la industria textil ha tenido muchísimas crisis, y mi papá siempre ha estado ahí. Entonces, yo crecí viendo a un emprendedor
¿no? A un empresario sufriendo y batallando. Sin embargo, mi apuesta siempre fue tener una empresa. Entonces, yo muy chiquita le pedí a mi mamá que me comprara una caja de chicles y me salí a la calle a vender chicles y un puesto de naranjas con chile y puse mi puesto de naranjas con chile y daba clases de inglés. O sea, siempre me ha gustado hacer algo de emprendimiento. Pero resulta que en 2018, cuando hay el cambio de gobierno, Hace 6 años. Hace 6 años, justamente, pues empieza a haber como mucha especulación, ¿no? En torno a que, como ahora, justamente las crisis en México son totalmente cíclicas. Y 2019 empieza a avanzar el año, empieza a aflojar muchísimo el mercado. No es fácil ser consultor. De repente, ser consultor se convierte en la actividad más popular para quien no tiene trabajo. Y te dicen, no soy consultor. Sí. Y en realidad, el ser consultor requiere mucho trabajo por detrás, o sea, mucha capacitación, porque ahí finalmente depende de ti. Cuando viene la pandemia, muchas empresas decidieron no apostarle a sus programas, a los programas, por ejemplo, de implementación de normas, porque era muy caro. Y entonces empezamos a ver que pues no había como mucho trabajo. Y esa parte, la verdad es que es muy preocupante. Yo tengo 2 hijos, pues he trabajado toda mi vida para sacarlos adelante. Y es un momento de crisis absoluta, ¿no? La pandemia, conforme fue avanzando, nos fue ayudando mucho el tema de los protocolos sanitarios, pero ahí fue cuando yo entendí que si no te preparas, si no estás al día, entonces no tienes forma de sobrevivir en un emprendimiento como este. Lo que hice fue prepararme para los protocolos de COVID en las empresas, empezar a trabajar todo el tema de las normas. O sea, encontraste un vacío que Así había. es. Sí, porque finalmente yo veía empresarios como mi papá, ¿no? Que no tienen dinero para pagar una consultoría enorme, pero lo tienen que hacer. Tienen que cumplir con el protocolo COVID, con los QR, con todo eso que se nos vino a todos. Y de repente no hay quien los asesore, no hay quien los acompañe. Hay nichos de mercado muy particulares en el tema de normas, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, que las inspecciones siguen, ¿no? Y hay empresarios que de plano lo pierden todo porque hay un trabajador, por ejemplo, que los demanda y el empresario no tiene cómo pagar eso. Sin embargo, existe la necesidad, ¿no? No existe la preparación, pero en el mercado, finalmente, pues también hay un vacío importante para ese segmento en particular. ¿Cuál dirías que es la clave para que un emprendimiento avance y tenga éxito? Tener una idea, justo, y a eso iba por lo que dijiste. Tener una idea que cubra una necesidad, aunque la necesidad parezca muy pequeña, ¿no? O sea, vamos a vender, la señora Fields, voy a vender galletas que todo el tiempo estén frescas, que cada vez que vayas a una de mis tiendas a comprar una galleta, esté fresca. Hay cientos de miles de marcas de galletas, claro. y ahora ya las hay frescas siempre. Pero en ese momento no había ningún negocio que te vendiera galletas frescas, ¿no? O sea, tienes que entender tu contexto, estudiarlo y a partir de ello encontrar algo que haga falta. Por supuesto. Te voy a poner un ejemplo de una de mis clientas. Mi clienta vende michiotes. Y una de las consultorías que hacemos... Para que nos traiga un pan. Sí, ¿verdad? Es una señora súper resiliente, muy emprendedora, y lo que le faltaba es ponerle orden a la idea. Porque yo siempre, eso lo aprendí de mi papá, y yo siempre le digo a mis clientes, es que en algún momento la empresa familiar, el negocio familiar, tiene que avanzar a ser una empresa. Ese tiene que ser el objetivo, porque si no, entonces, ¿para qué lo haces? Te conviertes en uno más y la competencia te gana. Entonces, para lograr avanzar al siguiente nivel, tienes que darle orden a la idea. La diferencia con la señora de las galletas, que ha logrado, ¿no?, tener una marca internacional posicionada y que todos digamos es que hay una gran diferencia, es que esa señora se dio tiempo para ponerle orden a la idea, para hacer un modelo de negocios, para saber qué resuelve y para saber exactamente hacia dónde mirar, cuál es la visión de la empresa. Tristemente, los emprendedores en México tenemos tanta urgencia de generar recursos que nos olvidamos de eso. O sea, eso no es prioritario, porque yo lo que necesito es pagar la colegiatura, pagar la renta, pagar la tarjeta, pagar un crédito. Entonces empiezo a vender, me empieza a ir bien, y para empezar no tengo un sistema de costos. Claro. No sé ni siquiera, en realidad, si está bien cobrado mi michote, por ejemplo, ¿no? O mis clases de inglés o cualquier producto, porque todo funciona igual. Entonces, lo que yo siempre le digo a los emprendedores y a las emprendedoras con las que trabajo es:
tienes que hacer las bases de la idea. O sea, tienes que sentar las bases, tienes que trabajar esa parte, porque en algún momento vas a vender mucho más de lo que tú esperas. Y en ese momento tienes que estar listo para saltar al siguiente nivel. Cuando tienes estructura al inicio de un emprendimiento, es mucho más fácil crecer, es mucho más ordenado y es mucho más apropiado para el contexto, ¿no?, de tu emprendimiento. O sea, es más difícil ponerle orden ya que arrancaste. Totalmente, porque lo que yo he visto es empresas que de repente ya no tienen 5, ya tienen 50 personas trabajando y de repente se tienen que regresar porque no tienen un organigrama, ¿no? Y yo les digo entre broma y broma, mi hijo cuando al inicio me veía me decía, mamá, es que tú estás haciendo una hora y te pones una cachucha, luego te pones la otra cachucha. Entonces yo era recursos humanos, finanzas, todo, ¿no? Marketing, sí, pero llega un momento en el que ya no lo puedes hacer tú y entonces tienes que avanzar. Y entonces en ese momento, si no estás lista y si no has visto tu emprendimiento hacia adelante, cuesta mucho trabajo. Más adelante nos vas a dar una mentoría. Vamos a salir de aquí con un emprendimiento, Vivi. Sí, yo justo te iba a decir, a ver, ya que tienes una muy buena idea, ¿cuáles son los pasos a seguir? Pero eso después de la pausa. Muy bien.